Esta teoría ha sido totalmente superada y a la fecha no es reconocida ya como una teoría legítima, aplicable para solucionar problemas de autoría en la jurisprudencia, en la doctrina dominante. Claro, la contracara de la teoría subjetiva es la teoría objetiva. Mientras la teoría subjetiva ponía la solución, o pone la solución en la cantidad, en la intensidad, en la carga de dolo, la teoría objetiva cambia de paradigma y dice, no, el problema de la autoría y la participación no está en el dolo, sino está en la tipicidad. No está en el dolo, sino en la tipicidad, por eso es una teoría objetiva. Si eso es así, como en efecto lo es, significa que autor es quien realiza el verbo típico de propia mano y partícipe es el que colabora o coopera con aquel. En otras palabras, todo tipo penal tiene una estructura, ¿cierto? Y se compone de elementos normativos, elementos objetivos, elementos subjetivos, elementos descriptivos, elementos valorativos. En ese conjunto de elementos existe un verbo típico, un verbo rector o un núcleo esencial del tipo penal. Por ejemplo, en el homicidio, el verbo típico o el núcleo esencial sería matar, el que matara, ¿cierto? Matar. Entonces, ¿quién es autor? El que mata, tan simple como eso, tan objetivo como eso, ¿no? ¿Quién es autor en el robo? El que realiza el verbo típico, el que roba, el que se apodera de la cosa mueble con la característica de fuerza a la cosa, violencia, intimidación y eso. ¿Quién es autor de la violación? El que realiza el acceso carnal. Esa es la teoría objetiva. El tipo va dirigido a un sujeto activo. Todo aquel que esté fuera del círculo del autor es partícipe. ¿Cómo distinguía la teoría objetiva la autoría y la participación? Muy simple. Como hay un núcleo esencial, como hay un verbo rector, autor es quien realiza el verbo típico. ¿Se entiende? ¿No es cierto? Quien realiza. Y partícipe es quien colabora de modo accesorio a la realización del verbo típico. En otras palabras, autor sería quien dispara y mata a una persona y partícipe sería quien le ha colaborado, le ha prestado asistencia de modo accesorio, pero no en calidad de autor, sino justamente para llegar al hecho. Para llegar al hecho, para la consumación del hecho. Esa es la teoría objetiva. La teoría objetiva hoy también no tiene un eco ni un recibo en la jurisprudencia. Al contrario, surge posteriormente la teoría del dominio del hecho, y esta sí hay que prestarle atención porque esta es una teoría importantísima, y además de recibo en nuestra jurisprudencia ordinaria, expresada por el Tribunal Supremo de Justicia, como una teoría aplicable a mi modo de ver, a mi humilde modo de ver, a todos los delitos de sangre o a todos los delitos de dominio, que no sean delitos especiales o delitos de infracción de ley. Habíamos hablado, si mi memoria no me falla, en la anterior clase, de delitos de dominio. Y de delitos de infracción de ley. La teoría del dominio del hecho es aplicable a los delitos de dominio. Acá, teoría, dominio del hecho. ¿Estamos? Y no es aplicable a los delitos de infracción de ley. ¿Cuáles son los delitos de dominio? Son aquellos, como la propia teoría del dominio del hecho dice, donde el autor tiene un dominio, un gobierno sobre el curso causal de la realización del delito. Inicial. La teoría del dominio del hecho identifica como autor aquel que tiene en sus manos el qué, el cómo, el cuándo y el dónde de la ejecución del hecho delictivo. Me explico. Cuando yo voy a realizar un asalto, o una violación, o un asesinato, o una estafa, o un hurto, yo realizo lo que se llama el intercrimen, ¿cierto? Todos sabemos lo que es el intercrimen, ¿no? El camino del delito. Planifico cómo voy a ejecutar el hecho delictivo, ¿cierto? Y en mis manos está, porque si se interrumpe por un factor externo es tentativa, ¿cierto? Si hay un factor externo que interrumpe la comisión del delito,
ya no estamos hablando de delito consumado. Entonces, y planifico cómo, cuándo, dónde y en qué circunstancias voy a cometer el hecho delictivo. En otras palabras, insisto nuevamente, yo domino el hecho. Entonces, la teoría del dominio del hecho va ligada inexorablemente, imprescindiblemente a los delitos de dominio. Es perfectamente aplicable, insisto, en casos de terrorismo, en casos de organización criminal, asesinato, violaciones, estafa, homicidios, etcétera, etcétera. En todos aquellos donde no exista un deber institucional específico de no lesionar, o en otras palabras, de hacer o no hacer. Fíjense que los delitos de infracción de deber, para que lo hayan entendido, en los delitos de infracción de deber, por ejemplo, prevaricato es un delito de infracción de deber, resoluciones contrarias a la Constitución es un delito de infracción de deber, conducta antieconómica es un delito de infracción de deber, incumplimiento de deber es un delito de infracción de deber. ¿Por qué? Porque hay deberes que el servidor público está obligado a hacer o no hacer, y que su acción o su omisión genera responsabilidad penal. Eso es, hay deberes específicamente plasmados en una normatividad, que puede ser una normatividad legal o puede ser una normatividad administrativa, que le obliga, en el caso de que estamos planteando, al servidor público a realizar un hecho o una determinada conducta de una sola manera. De modo tal que si lo hace incumpliendo e infringiendo esas normas que le asignan un deber, hay una infracción al deber. Hay una infracción al deber. Pero lo que yo me quiero entender en este momento, que vamos a avanzarlo con bastante detalle con el delito de infracción de deber, es en la teoría del dominio del hecho. Insisto, para que nosotros encontremos, como juristas, como jueces, como fiscales, cuando nos encontramos ante un delito de dominio, nos tendríamos que preguntar, en esencia, cuáles son los deberes genéricos que tiene la persona. Y los deberes genéricos de los delitos de dominio que tiene son no matar, no robar, no lesionar, no atacar la libertad sexual, no atacar la propiedad privada, no atacar el patrimonio, asesinato, estafa, violación. Son deberes genéricos, no deberes institucionales. El juez, por ejemplo, no tiene deberes genéricos, el juez tiene deberes institucionales. ¿Inherentes a qué? A su cargo, que devienen de dónde, tanto de la Constitución como de la ley que regula su ámbito de competencia. Entonces, en los delitos de dominio, lo importante es el dominio, insisto, aunque parezca una reiteración, el dominio del hecho que el sujeto activo tenga. ¿Dónde? ¿O cómo? Como autor, como señor del hecho. ¿Por qué? Porque él es el señor sobre la decisión y su ejecución. Quien instiga o colabora con él participa en el hecho, pero no es señor sobre él. Maurach, un penalista alemán, fíjense que dice: dominio del hecho es tener en las manos, abarcado por el dolo, el curso típico del suceso. Del curso típico del suceso. En otras palabras, y como lo dice Hans Georg Jesse, que van a encontrar también ahí una cita del profesor Jesse, profesor alemán, director por muchos años en Max Planck Institut, en Alemania, en Friburgo. Dominio del hecho es administrar el hecho, tener el gobierno sobre el hecho. Decidir, insisto, creo que lo más fácil es tener en sus manos el qué, el cómo, el cuándo y el dónde en la realización del hecho. La teoría del dominio del hecho es una teoría dominante de la literatura especializada, pues Jesse, que citaba, dice que el autor tiene un gobierno sobre la actividad delictiva. Creo que esa es la frase precisa, ¿no? Que el autor, abarcado por el dolo, como dice Maurach, tiene un gobierno sobre la actividad delictiva. Él gobierna, él administra cómo va a realizar el hecho delictivo. Gira en torno a la idea del control ejercido sobre la causalidad a nivel del injusto. La causalidad no. Hemos entendido como, a ver, acá hay A, acá hay B, ¿no? Hemos dicho, si A dispara contra B, la acción de A es causal a la muerte de B y viceversa. Si suprimimos mentalmente la acción de A, mentalmente desaparece el resultado. ¿Cómo lo interpretaríamos el control ejercido sobre la causalidad del nivel de injusto? Que este ciudadano, denominado A, para disparar, ex ante
realiza todo un intercrimen, toda una planificación previa. Entonces, cuando va a disparar y ha realizado toda la planificación previa, él tiene todo el gobierno sobre todo el hecho y sobre el resultado, sobre la decisión del hecho. Si en este momento, por ejemplo, él con el arma de fuego dice, mira, que no le voy a disparar a ver, porque me parece que es buena gente, lo ministra. Entonces, claro, el curso causal él lo tiene dominado. ¿Por qué? Porque ha decidido justamente no dispararle. O ha decidido no matarlo, sino dispararle en la pierna, solo lesionarlo. Tiene no un animus necandi, no un dolo de muerte, un dolo homicida, sino un dolo de lesión, que es muy diferente. O sea, en el valor de la acción y en el valor del resultado es totalmente diferente a que directamente quiera matar. Entonces, él domina el hecho y domina ¿qué? La acción y el resultado. Por eso habla de causalidad. El control ejercido sobre la causalidad a nivel del mundo. Él domina la acción y domina el resultado. Ahora bien, recuerden ustedes que al iniciar esta clase les manifestaba que la teoría del dominio del hecho es aplicable a los delitos de dominio, no a los delitos de extracción de héroe. Y Roxin, que es el padre, llamémosle así, o quien ha desarrollado con mayor rigor y ahínco esta teoría, dice que esta teoría, esto es importantísimo para la práctica, esta teoría se manifiesta en los diversos niveles o formas de autoría. Fíjense, cómo se manifiesta o cómo se expresa o cómo encontramos el dominio del hecho en la autoría directa o autoría individual. El que realice por sí el hecho, es decir, quien tiene el dominio de su propia mano. Más claro aún, en la autoría directa, como es un autor unilateral, es uno el autor, tendrá dominio del hecho el que domine su propia mano, el que domine en estricto sentido causalmente su acción y el resultado que quiere, el resultado querido por el autor. En la coautoría se constata un dominio funcional del hecho. ¿Qué significa dominio funcional? Todos tienen dominio sobre una parte del hecho. Como la coautoría significa más de uno, entonces el dominio que es funcional, operativo si ustedes quieren, ¿no? El dominio es ya operativo. Cada uno domina una parte del hecho, que interpretado en conjunto es la totalidad del dominio del hecho, la totalidad del dominio del hecho. Por eso es que en la coautoría se constata, dice la diapositiva, un dominio funcional del hecho. ¿Por qué? Porque el propio Código Penal, artículo 20, dice que son autores los que cometen el hecho conjuntamente. Luego, ¿dónde se constata? Fíjense, este tema de dominio funcional del hecho es importantísimo cuando nos sentencia a nuestros clientes o nos imputan o nos acusan como coautores. Nosotros debemos exigir una fundamentación fáctica, una fundamentación jurídica y por tanto también una fundamentación probatoria respecto a que todos los imputados o sindicados como coautores tengan dominio funcional. Y luego, un tercer nivel, está la autoría mediata. La autoría mediata en el que el dominio toma forma de dominio de la voluntad, es decir, por medio de otro. En la autoría mediata, ustedes saben, una de las principales características de la autoría mediata es que solo responde el hombre de atrás, ¿cierto? No el ejecutor inmediato. El ejecutor inmediato, por regla general, o hay que aprendérselo así, ad perpetuum, para toda la vida. Por regla general, el autor inmediato, el ejecutor inmediato, es impune, no tiene responsabilidad penal. ¿Por qué no tiene responsabilidad penal? Porque hay un dominio de la voluntad. Hola, doctor Pase. Hay un dominio de la voluntad. Entonces, si el autor inmediato no domina su voluntad, por error, por coacción, porque es inimputable, significa que quien tiene el dominio del hecho en la autoría mediata solo puede ser el autor.
el autor inmediato no. ¿Por qué? ¿Qué sucediera, y eso les pregunto, si el autor inmediato tuviese dominio respecto a una parte del hecho delictivo? No sería autoría inmediata, sería coautoría o sería instigación. Coautoría porque tiene una parte del dominio, que sumada a ambos dominios dan como resultado el dominio funcional del hecho y el acuerdo previo, ¿cierto? Que es la exigencia, la coautoría. O instigación, porque en la instigación que se requiere determinar que el instigador determine la voluntad del instigado para la realización del delito. No sé si me entienden, que lo veo ahí. No, lo voy a hacer un poquito medio cansado. No sé si puedo, para entender, cuando van estos motoqueros que van a cometer un hecho delictivo de una moto, el que maneja y el que va a disparar. Ya. El que va condicionado a disparar, llamaríamos ese autoría directa. Ya. ¿Estoy bien? Ya. Y el mediante podemos. No sería partícipe, No. A ver. Partícipe sería más. Ese, por ejemplo, puede ser un caso de autoría directa y cooperación necesaria, el de la moto, que está planteando, pero nunca de autoría inmediata. ¿Por qué razón? A ver, se lo explico mejor, voy a borrar. El inmediato más que todo el que organiza, ¿no? Planifica. A ver, pero la autoría inmediata hay una cápita aparte, vamos a llegar, pero para que no nos quedemos con la duda voy a explicar. La autoría inmediata. Hay un autor inmediato y hay un autor inmediato o ejecutor. ¿Cuál es la característica? Que yo voy a servirme de este, porque es mi instrumento, eso dice el 20 incluso, en su segunda parte, voy a servirme del autor inmediato para la realización del hecho delictivo. Un ejemplo. Un ejemplo, miren, yo voy a la doctora que tiene su bebé de 8 meses, ¿no? ¿Se sirve para qué? Para que su bebé transporte alguna sustancia controlada, camuflada. Su bebé es inimputable, su bebé es un instrumento. ¿Quién es la autora inmediata? La doctora. Esa es la autoría inmediata. Es decir, el autor inmediato en la autoría inmediata es irresponsable penalmente, no tiene responsabilidad. Solo el autor inmediato. Solo el autor inmediato. Recuerden esta película de Arnold Schwarzenegger, Comando, creo que no, doctor. Una que le secuestran a la hija, a Arnold Schwarzenegger, y le dicen tienes que ir a hacer determinadas actividades ilegales, y lo tienen ahí en un pueblo y todo. Ahí, por ejemplo, hay una autoría inmediata por coacción. Porque se encuentra coaccionado. Pero insisto, lo de la autoría inmediata lo vamos a avanzar detalladamente en las páginas posteriores. Lo que quiero que quede claro acá es que en la autoría inmediata, este autor inmediato, queridos doctores, este autor inmediato tiene un dominio de la voluntad de este autor inmediato. El caso de las mujeres que llevan drogas, el que la manda es el inmediato y el que la lleva es el inmediato. No, en ese caso tiene que haber ahí coautoría decididamente. ¿Por qué? No, porque el autor inmediato es irresponsable, no tiene pena, no tiene sanción. ¿Por qué? Se crea en el artículo 20 porque se sirve de instrumento para la realización del hecho delictivo. Y puede servirse de instrumento no solo como una persona, sino, por ejemplo, como una cosa, como una fuente de peligro. Por ejemplo, yo tengo un perro adiestrado, es un caso de autoría inmediata utilizando un instrumento, una fuente de peligro del perro. Y resulta que tengo a mi enemigo, por decir acá, y le digo que al perro, con las instrucciones y el adiestramiento que tiene, le muerde y le causa lesiones.
pero es que es culpa del perro, puedo decir. Hombre, no, pero si yo he sido el que he hecho todo digamos así, la realización fáctica para que el perro le cause lesiones y por ahí le brinca la cara y le produce una lesión ahí indeleble, lesiones gravísimas. Pero ¿se puede imputar al perro? No. ¿Quién es el autor mediato que se ha servido de un instrumento? El artículo 20 de su parte final. De su parte final, por supuesto. Es autor mediato y que dolorosamente se sirve de otro como instrumento para la realización. Como instrumento. Justamente no es punible porque se sirve como instrumento. Este no tiene voluntad porque su voluntad está dominada por el autor mediato. ¿Se entiende, no? Si no se entiende, explicamos hasta el cansancio, no hay ningún problema. El inmediato no tiene. El inmediato no tiene responsabilidad, acá no. El mediato no más. El inmediato sí. En los procesos en que, por ejemplo, los de 2008, donde los canes no detectaron que iba el paquete y lo imputaron a la policía, en este caso, ¿cómo se vería la voluntad? Porque aquí en esta teoría, lo principal es la voluntad y quien, o sea, el que no lleva la responsabilidad penal es que no tiene la voluntad en sí, por eso el bebé que no sabe nada, pero lo están utilizando. Exacto. En este caso, Por ejemplo, la doctora está yendo a Brasil por error, por ejemplo, yo puedo ser autor mediato por error. Y le digo, mire doctora, yo tengo un amigo en Brasil, que es un jurista extraordinario, Paulo César Busato, y yo he dirigido una colección del Código Penal que se ha presentado para el Congreso Mundial. Y le doy los 2 tomos, una cosa así. Pero los 2 tomos están impregnados con droga. ¿No? La doctora va a decir, no, es que yo lo conocí en el Congreso, además ha sido un profesor, bailandino, buen tipo, lo llevo, los libros, ¿no? Entonces, usted lo va a hacer ¿por qué? Por error, porque no se va a poner a verificar si contenía, si no contenía, no va a tomar deberes justamente cuidados, porque en apariencia eso es un libro, no es un mecanismo de transporte de droga, ¿no? Para traficar droga. Entonces, ahí yo estoy siendo el autor inmediato y usted está siendo la autora inmediata que no tiene responsabilidad por error. ¿Se entiende? Ahora, esa cuestión también tiene sus excepciones, el ejemplo último que planteé. Por ejemplo, lo que se da muy frecuentemente en el caso del narcotráfico. En el caso del narcotráfico le dan una maleta y le dicen, mira, te vas a ir a España y te vamos a dar $3.000 más tu pasaje, ¿cierto? Entonces, ahí ya la jurisprudencia y parte de la doctrina dice, no, un momentito. Ahí ya no hay nada de error ni nada. Ahí lo que hay es un dolo eventual, además, ¿no? ¿Por qué? Por ignorancia deliberada. Eso lo vamos a avanzar, la ignorancia deliberada, porque lo condenaron a Messi. ¿Por qué? Porque mínimamente, ¿quién en una sociedad normal va a recibir $3.000 solo por llevar una maleta que contiene ropa y no contiene ninguna otra cosa más? Entonces, ahí lo que debió hacer el sujeto que está en ese momento es verificar y tomar las medidas necesarias de seguridad para averiguar si eso contenía o no contenía droga, o cuanto menos declarar lo que me dijo. Cuando uno va a abordar, ¿cierto? Que le preguntan, le dice, usted está llevando una maleta de otra persona, cuándo se la dio, etc. O cuanto menos declarar que efectivamente un tercero, se lo dio y que él no revisó esa maleta para el efecto de que la policía, la Fuerza Especial de Lucha Antidroga, haga la revisión correspondiente. Entonces, ahí no cabe, por ejemplo, la autoría mediática. Ahí hay una ignorancia deliberada, hay dolo y por tanto hay responsabilidad penal. Pero doctor, la ignorancia deliberada tiene pues sus elementos también. Porque no olvidemos de que cuando una persona tiene la capacidad de obrar y ejercer, entonces yo le digo a usted, doctor, apruébeme sin que dé las clases. Entonces usted me aprueba, entonces pues en la espera de la iglesia. Y usted sabe perfectamente lo que le estoy proponiendo es ilegal. Sí. Entonces no podemos hablar de autor mediato y inmediato. Directo. Sí. Directo. Es como, por ejemplo, un juez o un fiscal que manda a su asistente o a un amigo, un tercero intermediario que vaya y
y hablen una de las partes para que saque a favor a cambio de algo. Es coautor. No podemos hablar ahí de inmediato. El inmediato, como usted mismo lo dijo, es una persona que es menor de edad, no sabe nada de lo que está diciendo. Para él, droga piensa que es un queso. Él está a bordo de ello y se hace detener. Obviamente a él no se le va a hacer nada, pero ahí se va a investigar quién es el dueño, quién es el padre de ese niño. ¿Sí? Entonces se investigará y se verificará. Obviamente ese está exento de la norma, pero ¿quién va a ser autor del hecho? Es el padre. Sencillo. Bien, ahora, esta forma de delimitar y de encontrar quién es autor y quién es partícipe en la autoría, en la teoría del dominio del hecho, tuvo críticas, ¿ya? Y críticas me parece bastante interesante. ¿Por qué? ¿Cuáles fueron las principales críticas? Se pueden resumir tres. La primera, que no se puede determinar los grados de dominio y roles de intervención delictiva ahí donde varias personas hubieran participado. La segunda, no permite distinguir, esta la hace el profesor Jacobs, no permite distinguir el peso de los aportes de cada uno de los intervinientes. Y la tercera, que en esta me voy a centrar, porque es la más contundente, existen tipos penales donde el dominio del hecho no importa para su configuración, sino que su razón de ser radica en la infracción de un deber especial, como ocurre en los delitos cometidos por los Un ejemplo más o menos que se adecua a lo que estuvimos hablando. Es bueno debatir porque estas cosas se les presentan. Es, por ejemplo, un árabe llega aquí a Bolivia siendo casado allá. Y aquí viene una mujer que quiere casarse para poderse ir. Entonces, para sacar ese beneficio, no tiene esa libertad de Estado, contrae nupcias con la misma y se va. Pero un ratito usted no tiene libertad de Estado. Ahí sí. Pero ahí habría el error de prohibición. Pero, obviamente, pero ahí ya estaríamos hablando de autor inmediato y inmediato. No habría autoría inmediata. ¿Por qué? Porque ahí desconoce. En su norma se puede pasar a hacer lo que quiera, pero acá no. Sí, justamente por eso el error de prohibición. La diferencia entre el error de tipo y el error de prohibición, por ejemplo, es que yo pienso que mi conducta es ilícita en función del lugar de donde yo he venido. Exacto. Es error de prohibición, ¿no? Y hay dos categorías, el error de prohibición vencible y el error de prohibición invencible. En ese caso, hay un error vencible porque él puede, a través de diversos medios, averiguar que evidentemente es prohibido tener más de, o contraer, o casarse con más de una mujer. Que no debería hacerlo, pero bueno, lamentablemente. Pero independientemente de aquello, hay error. Por lo mismo, esto se llama, estos paisanitos pues que se van con su billetito falso para Estados Unidos, para España, con dólares, ¿cierto? Entonces lo mismo. Esto es acá culturalmente aceptado, socialmente aceptado, hay y todo aquello. Pero claro, no vaya a Estados Unidos y eso es falsificación de moneda. Correcto, ¿cierto? O, me acuerdo, hay un caso de alerta de aeropuertos, no sé si ven en National Geographic, ¿cierto? Donde había, no sé si era de Perú, de Cochabamba, de por ahí, una señora que llegaba con una llama secada y con una oveja y no sé qué cosa más, y las traía en su maleta. Y eso es un delito en España, ¿no? Y ahí en el aeropuerto donde lo detuvieron. Claro, eso pues, perfectamente quizás aceptado acá en el derecho boliviano, pero no en otro lugar. Y eso se llama error de prohibición. Error de prohibición. ¿Ya? Es más, le voy a comentar un caso, hablando de error de prohibición, que lo construyó una defensa el doctor Nakasato. Es una defensa a una periodista que había mostrado el caso de las prostitutas de chicas muy simpáticas que de inicio trabajaban en modelaje y por la noche estaban en el ámbito de la prostitución. Eso muestra en televisión, creo que uno de los jugadores, Pablo Guerrero, salía con una de estas chicas y por Pablo Guerrero, que tiene mucho dinero, le inicia un proceso a la presentadora de televisión. El profesor de la casa, que es penalista, trabaja, dice error de prohibición, además invencible. ¿Por qué razón? Porque para que la noticia salga a la luz, la presentadora reproduzca la noticia, hay unos filtros, ¿no?
¿no? Antes, unos filtros que deben pasar. Y en Perú había sabido ver el canal que se transmitía al fondo del sitio que se llama América TV. Hay además un cuerpo de asesores, ¿no? Que le dicen, previo informe, esto viola el derecho a la dignidad, esto es discriminación, esto es racismo, esto contiene imágenes puestas al sexo que durante el día no pueden verse. Entonces va regulando y va haciendo informe. Y este cuerpo de asesores, este cuerpo de abogados, le habían hecho un informe diciendo todo está ok, no hay ningún problema, no hay ninguna norma. Entonces, que la presentadora viola. Entonces, la presentadora, creyendo que la conducta era lícita, ¿no? Creyendo que la información que iba a dar era lícita y por tanto correcta, ella sale y hace el trabajo de presentación. Y ahí, claro, ¿por qué hay error de prohibición? Porque el informe le dice que ajuntado a derecho. ¿Se entiende, no? No se entiende. A ver, Porque el informe dice que, doctor. que es ajuntado a derecho, que es correcto. Entonces, no, ella lo hace justificado porque hay un error de prohibición. Porque el informe le está diciendo, presente la noticia que no está violando ni la dignidad, ni el buen nombre, ni la reputación, ni la honra de esta chica que se presumen que eran vedettes. ¿Bien? ¿El de la televisión? Bien. Hay un programa de televisión de una presentadora, Magalí Medina se llama, que era de estos programas de farándula y todo aquello, ¿no? Pero con más agudez que Divina y Famosa, con mucho mayor rigor. Entonces, habían desarrollado una investigación que venía ya hace mucho tiempo, donde habían identificado que chicas que se dedicaban al modelaje, muy simpáticas, también se dedicaban a la prostitución VIP. Y había pues seguido a las chicas y una de ellas salía con el futbolista Paolo Guerrero. En aquel tiempo no era muy famoso, hace más de 10, 12, 15 años. ¿sabes? Pero sí tenía su quinto Paolo, entonces le inicia un proceso por delitos contra el honor y todo aquello a la presentadora de televisión. Como consecuencia de ello, Nakazaki asume la defensa y postula como defensa que ella no tenía responsabilidad porque había mediado un error de prohibición. ¿En qué consistía ese error de prohibición? De que en el canal, previo a que la noticia salga a la luz pública, había una serie de mecanismos de filtro. No era automática la salida de la noticia. Y dentro de esos mecanismos o esos filtros, había un equipo de asesores legales que hacía un informe y le decía esto se presenta porque no viola ni la dignidad, ni el nombre, ni la reputación, ni el decoro, ni es un acto de discriminación, ni nada. Entonces, la presentadora con ese informe más los filtros que había pasado, presentaba a la luz pública un hecho. Pero ella lo hacía creyendo lo que le decían los abogados, que era correcto, que esa conducta, que ese hecho noticioso era ilícito. Entonces, ella lo que hacía solo un trabajo de reproducción a la luz pública de una noticia. ¿Por qué? Porque era permitida por el derecho, por eso hay el error de prohibición. Porque el cuerpo de asesores le decía que esto es ilícito y por tanto puede salir a la luz. Pero, doctor, en el caso, por ejemplo, que no hubiera sido cierto que esa modelo hubiera sido prostituta, el futbolista podría seguirle las acciones a los asesores legales del canal, ¿no? Sí, por supuesto. Por supuesto. A los asesores legales. Es más, él trabajó todavía, el tipo inteligente, Nakazaki, trabajó que había una necesidad y un interés público noticioso de que la ciudadanía conozca, porque decían, a ver, hay violación al honor, ¿no? Al honor de la mujer, ¿no? Y él decía, sí, hagamos el juicio de razonabilidad y proporcionalidad que tanto ha sido desarrollado por la jurisprudencia, por ejemplo, del Tribunal Constitucional. Hagamos un juicio, un test de razonabilidad y proporcionalidad. Test de proporcionalidad. Información pública versus violación al derecho al honor. ¿Y cómo trabajó para destruir el derecho al honor? Dijo, la verdad que el tipo muy inteligente dijo, a ver, la prostitución es admitida en el Perú
sí. Pero para tal efecto se debe cumplir con ciertas normas de sanidad y la chica debe estar inscrita en un registro y debe ser evaluada permanentemente. Esta chica hace prostitución clandestina, no tienen su registro y no tienen además su control de sanidad. Entonces hay el peligro de que exista contagio venéreo a todas aquellas personas. O sea, era una ofensa para la pobre chica, ¿no? Pero sí que construyó, o sea, muy inteligente la idea de construir la relevancia pública a partir de ese criterio. Doctor, en cuanto al error invencible, ¿se aplica una pena atenuada? Sí, se aplica. Al error invencible no cabe culpabilidad. No cabe, exactamente. Y el error de prohibición se trabaja en la culpabilidad y el error de tipo en el tipo penal. Sigamos, entonces, en las críticas, para resumir, es que en muchos casos la teoría del dominio del hecho no permite distinguir el peso de los aportes. Vale decir, nosotros vamos a cometer un delito, los tres que estamos acá, ¿ya? Nos distribuimos, hacemos un acuerdo previo, primera principal característica, por supuesto, y nos distribuimos funciones. ¿Qué va a hacer el doctor y mi persona? La crítica de Jacobs es decir, ¿cómo pesamos esa serie? ¿Qué aporte de los tres vale más o qué aporte vale menos o cómo los aportes son iguales? Porque para que haya coautoría, lo que debe exigir es que todos intervengamos en el hecho delictivo en la misma magnitud, con el mismo peso, con la misma cantidad de los aportes. Porque si el aporte de acá del doctor no es esencial, él no tendría que ser coautor, sino partícipe. ¿Se va entendiendo, no? Es la esencialidad del aporte la que, más el acuerdo previo, la que configura la coautoría. Entonces, Jacob dice que en la teoría del dominio del hecho, en muchos casos, no se puede distinguir el peso de los aportes. Mejor es hablar de cuál era el rol específico de cada uno. Mejor es hablar de cada uno. Y mejor es hablar mucho más, dice, en los delitos ya especiales, de cuál era el deber que tenía cada uno y cómo infringió ese deber. Por eso nacen, insisto, los delitos de infracción de deber, que ahí ya no se aplica la teoría del dominio del hecho, sino se aplica la teoría de los delitos de infracción de deber. ¿Bien? Eso lo vamos a ir viendo. Resumiendo, hasta acá. Teoría subjetiva no se aplica, pasada de moda si quieren. Teoría objetiva ya tampoco. La teoría dominante en los delitos de dominio es teoría del dominio. Punto. Los delitos especiales, por ejemplo, los delitos de corrupción, los delitos cometidos por servidores públicos, esos son delitos de infracción de deber. Ahí se aplica no la teoría del dominio del hecho, sino la teoría de los delitos de infracción de deber. Yo, para responsabilizar a una persona, debo verificar cuál es el deber y el acto querido u obligado por la norma y que no se realizó, o el acto omitido por la norma, o omitido por el sujeto activo, por el obligado. En consecuencia, autoría y participación en delitos de dominio y delitos de infracción de deber. Acá le van a entender perfectamente a esta cuestión que es un poco difícil y además es muy novedosa. En los delitos de dominio hay un deber negativo y se lo puede construir incluso a partir de la teoría constitucional. El deber negativo es de no dañar a otro. Hay un deber no solo de no dañar, sino también de no matar, de no atentar contra la libertad sexual, no dañar la libertad sexual, de no dañar la libertad del trabajo, de no dañar el patrimonio, la propiedad. Son deberes genéricos, ¿cierto? No son deberes específicos en estricto sentido, son deberes genéricos. Entonces, los delitos de dominio trabajan con deberes genéricos. Los delitos de infracción de deber trabajan con deberes específicos o deberes institucionales. Esa es la gran diferencia. Si queremos ahí aprender diferencia entre delito de dominio y infracción de deber, deberes genéricos, delitos de dominio. Deberes específicos e institucionales, que la doctrina le llama delitos de infracción de deber. Luego, el autor domina fácticamente el hecho, eso es una obviedad. Para que
se identifique el autor debe dominar el curso causal del hecho o del suceso artístico. Y un ejemplo claro es el asesinato, el robo, la violación, la estafa, el hurto, entre otros. Bueno, la otra parte, el otro lado, delitos de infracción de deber. Hay un deber positivo de hacer previsto en normas de naturaleza extrapenal. Fíjense que en los delitos de infracción de deber, ya la construcción, porque son delitos especiales, no es una construcción que opera en el mundo fáctico, como por ejemplo en el asesinato. En el asesinato, ¿cuál podríamos decir que sería el deber negativo que tiene la persona? De no quitarle la vida, porque la vida es un derecho fundamental, un derecho humano, pero no es un deber específico. O sea, no se puede construir a partir de una normatividad específica, como por ejemplo se lo puede construir el prevaricato. Uno encuentra ahí y dice, no, violó este dispositivo constitucional, violó este dispositivo legal, o en el incumplimiento de deberes, violó esta norma o violó esta norma de naturaleza administrativa que dice que en este plazo debió dictar esta resolución y no lo hizo, que debió hacer este acto y omitió, retardó o rehusó hacerlo. A ver, lo que yo estoy entendiendo en los delitos de dominio es la vulneración al bien jurídico protegido, vida, propiedad, etc. Son delitos comunes, otra cosa. Esa es la palabra común. Ahora, en todos los delitos, doctor, hay violación a un bien jurídico. El derecho penal se legitima y solo puede entenderse en tanto y cuando haya puesta en peligro o violación efectiva a un bien jurídico. En los delitos de violación de deber, igual hay violación a un bien jurídico. Por ejemplo, en el prevaricato, correcta administración de justicia. ¿Ah? Pero en los delitos de infracción del deber dice de naturaleza extrapenal. Claro. Pero lo que pasa previsto en normas de naturaleza extrapenal, ¿cómo construye usted, por decir, un prevaricato que se haya dado un proceso civil? A partir de normas de naturaleza extrapenal. Tiene que ver el Código Civil, el Código de Procedimiento Civil. ¿Qué normas el juez, al momento de dictar su sentencia que se tacha de prevaricadora, normas extrapenales, han sido las violadas? Porque el tipo penal de prevaricato exige una resolución manifiestamente contraria a la ley. Si esto se ha dado en la jurisdicción ordinaria civil, entonces, ¿cómo va a ser la imputación? Viendo normas de naturaleza extrapenal, Código Civil y Código de Procedimiento Civil, o quizá Código Comercial u otro de similar naturaleza. ¿Se entiende, no? En cambio, en el delito de dominio, no, la construcción es fáctica. ¿Cómo fue el asesinato? Momento, tiempo, lugar, el dolo, cuántos disparos le dio, si fue sobre seguro, alevosía, ensañamiento. Pero eso es fáctico, eso no es normativo. ¿Me van a entender, no es cierto? Sí. Lo único normativo que se podría construir, pero como deber general, es el deber negativo de no quitar la vida a ninguna persona, porque la vida es un derecho fundamental. ¿Se va entendiendo? Habíamos tratado de intentar una montonera, así que tampoco es que sea tan fácil. Otra cuestión importantísima en los delitos de infracción de deber. El autor tiene o no competencia por la norma. En la norma jurídica, en la juridicidad vigente en un determinado contexto, la que determina si el autor tiene o no tiene competencia. Caso prevaricato, resolución, incumplimiento, conducta antieconómica, entre otros delitos. Ejemplo, el caso de parricidio, el caso de peculado, hay una normatividad extrapenal que configura la imputación. ¿Se entiende, no? Configuramos la imputación no la que hace el Ministerio Público, ¿no? Sino la atribución de responsabilidad penal. Lo configuramos en términos normativos. Hay normas jurídicas extrapenales que me obligan o no me obligan a hacer algo, y a partir de el incumplimiento de esa norma fundamento la imputación, fundamento la atribución de la responsabilidad. La batería se está agotando. ¿Cómo lo hacemos en la carrera? Allá, con la mesa ponemos más allá. Cada vez que viene, no lo No, que se apague y hacemos un receso. Sí.
sirve para hacer un café, ya no aguanto el sueño. Ya no me agarró el sueño. Ahí abajo, Me agarró el sueño. ahí abajo. Media hora, llegué de viaje a las 5:30 y me he dormido. Le he tirado directo todo el día. Estoy Oiga, estoy zombie, así lo Vamos a la autoría de los delitos de dominio. Teoría del dominio del hecho. Seguimos con la teoría del dominio. La teoría del dominio del hecho sirve para diferenciar al autor del partícipe. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo alguien tiene el dominio del hecho? Es autor. El que tiene el dominio del hecho no quepa la menor duda de que es autor. Y Roxin habla de dominio material o fáctico. Dominio material o fáctico. Obra con dominio del hecho el personaje central. Obra con dominio del hecho el personaje central. ¿Cuál es ese famoso personaje central? El que decide el qué, el cómo, el cuándo y dónde la realización del hecho del qué. ¿Cuál es la crítica? Solo aplicable para el autor directo. No se le puede aplicar al autor mediático. Y Jacobs habla del dominio de una competencia. Cuando, fíjense, para que más o menos no hayamos muy perdido entre Roxin y Jacobs, me pareciera que a veces dicen lo mismo y dicen cosas totalmente diferentes, solo para que se entienda que la verdad cuando yo empezaba a estudiar a Roxin y Jacobs tenía unos problemas complejísimos en entenderlo, porque Jacobs es un hombre de muy difícil lectura y Roxin escribe muy bonito, pero Jacobs es mucho más original. Entonces, Jacobs tiene un pensamiento normativista, así puro. Toda su construcción lo hace en base a la normatividad. En cambio, Roxin trabaja más vinculado a los ámbitos de política criminal y a los ámbitos teleológicos o fácticos. Por eso Roxin, por ejemplo, habla de la teoría del dominio del hecho y cuando dice quién es el que domina el hecho, el personaje central de la realización del hecho. Eso no es normativo, eso es fáctico. ¿Cómo lo vamos a determinar? Pues el asesinato que ha realizado todos los hechos pendientes a la comisión del delito de asesinato. Pero eso no se podría, por ejemplo, fundamentar un delito de infracción de deber complejo como es la resolución contraria a la Constitución y las leyes. Nos podríamos preguntar, ¿quién tiene el dominio del hecho? No nos interesa quién tiene el dominio del hecho. Lo que nos interesa es quién tiene el deber de dictar esa resolución conforme a los cánones constitucionales y legales. Y la fundamentación no la vamos a hacer fáctica, sino la vamos a hacer normativa. Se contrarió, se violó estos dispositivos constitucionales, estos contenidos legales. Entonces, volviendo recapitulando, en el dominio del hecho, Roxin habla de dominio material o dominio fáctico. Y Jacobs habla del dominio de una competencia. ¿Cuál es el aporte que el sujeto hace desde su ámbito competencial? La figura central se construye sobre un ámbito de competencia normativo, no en un plano fáctico. En el ejemplo de la coautoría da lo mismo en qué fase se interviene mientras el aporte sea esencial. Puede darse la configuración, planificación, decisión y ejecución. Cada quien dentro de su ámbito de dominio cumple su parte. Todo genera un colectivo típico, hay una comunidad normativa. Lo vamos a explicarlo en cristiano, esto que está a veces difícil de entender. El dominio de una competencia significa que en la coautoría cada quien se va distribuyendo funciones. Y esas funciones están encadenadas en roles, como dice perfectamente. De modo tal que cada quien, cada coautor, tiene un dominio de una competencia, de un rol, para entenderlo mejor, de un rol. Entonces, en el ámbito de la coautoría, cada quien en su ámbito de dominio cumple su parte. Pero este cumplimiento de su parte no puede entenderse, llamémosle así, separadamente, sino en conjunto. De modo tal que
Ese conjunto se llama colectivo típico y todo da una comunidad, una comunidad antinormativa, o sea, una comunidad antinormativa. De modo tal que si quieren ustedes trabajar con Roxy y van a hacer una defensa o van a criticar una imputación porque dice autoría por dominio del hecho, lo pueden hacer desde el plano fáctico con Roxy o del plano normativo con Yaco. Eso ya depende de cada uno. ¿Alguna pregunta hasta acá? Para que entremos ya. Desde su perspectiva, doctor, yo la verdad casi doctrina mucho, no lo he profundizado. ¿Cuál es mejor? ¿Roxy o Yaco? Yo le prendo velas a Yaco. Entonces, analizando el ejemplo que usted puso de la cocinera de la droga, entra pues, se subsume pues, a lo que hemos establecido ahora en este momento. Pero Si no había comida, no había la droga. Pero ¿cuál era el rol de la cocinera? ¿Era un rol para fabricar droga o para dar comida? Para dar comida, pero para que después... Claro, pues sin comida no hacían. Pero si, bueno, si no estuviera haciendo droga, tendría que Marcando coca nomás se tirando meses. Pero por más que no estén realizando la cosa, va a tener que... Claro. Entonces, es que... Sí, está bien. Yo le acepto la crítica del doctor, que la verdad que es interesante que siga con el cuestionante. Pero a ver, roles, ¿no? Roles. ¿Qué normas hemos hablado? ¿Qué normas le vamos a aplicar a la cocinera? Las normas de la cocinera. No le podemos aplicar las normas del fabricante de drogas porque en ningún momento, según lo que dice esa resolución suprema, el Ministerio Público probó que esa actividad delictiva, esa actividad neutral, socialmente adecuada, permitida por la sociedad y por tanto por el ordenamiento jurídico, tenga una vinculación en qué, acá está el medio del asunto, en la realización, si quieren, del verbo típico de fabricar sustancias controladas. Una cosa es cocinar y otra cosa distinta es fabricar sustancias controladas. Intervenir delictivamente significa que realizar actos de intervención en lo que el tipo penal dice, no en el ámbito de la cocina. Yo lo entiendo claramente, no sé si... ¿sí? Entonces, por eso justamente es que no le veo... Ahora, si hacemos una interpretación no enmarcada en el ámbito del rol, sí, por supuesto que cabe una imputación de responsabilidad penal, ¿no? Porque tiene el conocimiento, veía, era su esposo y todo aquello. Pero si vamos a trabajar en ámbito de funcionalismo normativo e imputación objetiva, ahí opera perfectamente la previsión de regreso que hemos hablado. Se acabó el ejemplo, el causalismo entra perfectamente, porque si la cocinera no le provee de comida, ellos no fabrican las drogas, eso claro, es causal. Sigamos, clase de autoría. Vamos a avanzar en las clases de autoría, particularmente la más relevante, que es la directa, la inmediata, la coautoría y la autoría mediata. Bien, en la directa no hay ningún problema porque se entiende que la autoría directa es el que realiza el hecho por sí solo, ¿no? Vamos a trabajar con mayor rigor la autoría mediata. Dice el Código Penal, en el artículo 20, en su segunda parte, el que realice el hecho por medio de otro y obviamente utilizando a otro como instrumento. Ahora, tienen que verificar, o habrán advertido ustedes seguramente en el ejercicio del día a día de la abogacía, que el legislador boliviano ha regulado 2 veces la autoría mediata. 2 veces la ha regulado. La primera en la primera parte del 20 y la segunda concretamente en la segunda parte. En la primera parte dice que son autores que realicen directamente por sí solos, por medio de otros, ¿cierto? Ahí hay una forma de autoría mediata y luego la otra, la autoría mediata, cuando se sirve de instrumento para la realización del hecho delictivo. Se sirve de otro como instrumento para la realización del hecho delictivo. Bueno, ¿cuáles son los requisitos? En primer término, lo que hay que dejar claro es que la doctrina y también la legislación boliviana reconocen 2 formas de autoría mediata. ¿Ya? La autoría mediata tradicional o clásica,
que es la que hemos avanzado, donde el autor inmediato es irresponsable penalmente, no tiene responsabilidad, y la otra es la que construye Claude Roxin, 1963, si la memoria no me falla, es la autoría mediata a través de los aparatos organizados de poder. ¿Ya? En esta última forma de autoría mediata a través de los aparatos organizados de poder, responde tanto el autor mediato como el ejecutor inmediato. ¿Ya? Pero eso lo vamos a avanzar con mayor detalle en la subsiguiente presentación. ¿Cuáles son los requisitos de la autoría mediata clásica? ¿Cuáles son los requisitos? Primero, el autor mediato, hombre de atrás, no realiza por sí mismo la acción ejecutiva del delito, primer carácter, sino que se sirve de otro para la realización del hecho delictivo. Utiliza a otro que no tiene responsabilidad penal para realizar el hecho delictivo. Luego, el ejecutante obra subordinado a la voluntad del hombre de atrás. Se trata de un mero instrumento, obra sin autonomía. Si algo le da legitimidad al autor inmediato para que no tenga responsabilidad penal, quiere decir, para que no se le haga reproche penal por su conducta típica, antijurídica y culpable, es que obra como mero instrumento, obra sin autonomía. ¿Y qué significa obrar sin autonomía y obrar sin responsabilidad penal? Vamos a desarrollar los puntos. ¿Por qué no puede el autor inmediato en la autoría mediata? Esa sería la pregunta. ¿Por qué razón o por qué fundamento el autor inmediato no es responsable penalmente? Por los supuestos que estamos desarrollando, que vamos a desarrollar. El primer supuesto, cuando el instrumento obra atípicamente, el instrumento obra en el marco de un rol estereotipado sin norma. Ejemplo, recuerden ustedes que habíamos planteado como ejemplo aquella mujer despechada, brava, que para que le metan preso y le detengan a su esposo, pues sale gritando del balcón y diciendo que el marido le quería matar, que le estaba pegando, y se pone a llorar, y justamente una patrulla de policía está pasando por el lugar, sube al domicilio y detienen al supuesto agresor. Ahí hay una autoría mediata. ¿Por qué razón? Porque los policías están obrando en el marco de un rol estereotipado, en el marco de su rol de policía, pero sin saber que en principio el marido de la señora no tiene ninguna responsabilidad penal porque no ha cometido ningún delito, ni la ha lesionado, ni la ha ultrajado, ni la ha ofendido, ni nada por ahí. Entonces, primer supuesto, cuando el instrumento obra atípicamente, obra en el marco de un rol estereotipado. El segundo supuesto, cuando el instrumento obra amparado en una causa de justificación, y el hombre de delante obra coaccionado, el hombre de adelante no puede rendirse a la voluntad del hombre de adelante. Este es el caso perfecto de la película esta de Arnold Schwarzenegger, que era Comando, ¿cierto? Donde obra coaccionado. Luego, el tercer supuesto es cuando el instrumento obra amparado en una causa de exculpación. Es decir, el instrumento es inimputable, no tiene responsabilidad penal. El ejemplo, un niño entregando una bomba, un niño que va a hurtar una determinada cosa por instrucciones y determinaciones del papá, un niño que trafica con drogas o que es utilizado como mero instrumento para el tráfico de sustancias controladas. Esos serían los supuestos. Entonces, cuando obra típicamente, cuando el instrumento obra amparado en una causa de justificación y cuando obra amparado en una causa de exculpación. Esa, hasta acá, queridos y estimados colegas y amigos, sería la autoría mediata sin responsabilidad penal del autor inmediato, sin responsabilidad penal de este ciudadano acá, pero con responsabilidad penal del autor mediato. ¿Se entiende, no? Autoría, el autor inmediato irresponsable penalmente. Irresponsable penalmente por esta razón. Porque obra típicamente, porque obra amparado en una causa de justificación o obra amparado en una causa de exculpación. Ahora vamos a ver la autoría mediata en aparatos organizados de poder.
autoría mediante interesado. Sin aparato interesado. 1963, Una pequeña diferencia vamos a tener entre la justificación y la exculpación. Claro. Solo para que pongamos. Voy a buscar esto. Porque se lo ven como sinónimos, pero no son. Letra horrible. Normal, normal. ¿Ah? ¿Mejor salir? No probó escribir con la derecha. Escribe. Bien, me van a hacer avanzar todo lo de la teoría del delito, pero bueno. Para explicar esto es necesariamente conocer previamente esto. La teoría del delito fundamentalmente se basa en un poco que es tripartita, ¿no? Porque en realidad la acción, cuando hay falta de acción, no hay ninguna relevancia jurídico-penal. Es decir, no entramos ni siquiera al marco de la tipicidad, por tanto no hay ninguna relevancia. No se trabaja con el derecho penal cuando hay un hecho que haya sido cometido por un acto reflejo, por sonambulismo, por insomnio. Entonces, lo importante acá en la teoría del delito es a partir de la tipicidad. ¿Cuándo un comportamiento hecho relevante en el orden típico? Entonces, acá hay elementos positivos y acá hay elementos negativos. La característica es que los elementos negativos destruyen los elementos positivos del delito. Los elementos negativos de la tipicidad es la falta de tipicidad o la falta de imputación objetiva. Fíjense que arriba decimos cuando el instrumento obra típicamente. Cuando no hay imputación objetiva, cuando yo obro conforme a un rol, ¿cierto? Conforme a un ejercicio de un derecho, de un oficio, de un cargo. Ahí no hay ningún delito. ¿Por qué? Porque no se supera el umbral de la tipicidad en el primer momento. En el caso del policía, su conducta no tiene ninguna relevancia jurídico
Código Penal porque está obrando en el marco de un rol engañado por la señora que ha hecho todo un escándalo, un show, se ha puesto a llorar para que le aprendan a su marido que supuestamente le golpeaba. Entonces acá hay obra típicamente porque no hay tipicidad. Luego, antijuicidad. Las causas que eliminan la antijuicidad se llaman causas de justificación y pueden ser en el Código Penal que están recogidas la legítima defensa y el estado de necesidad. Legítima defensa y el estado de necesidad. Hay algunos autores que la coacción lo trabajan de manera independiente y yo creo que en muchos casos la coacción está al interior del estado de necesidad. Por eso es la segunda categoría o en el segundo supuesto cuando el instrumento obra amparado en una causa de justificación. Vale decir, el instrumento obra o por legítima defensa, o obra coaccionado o obra por estado de necesidad. Y luego, esto se lo trabaja en la antijuicidad. El otro paso es la culpabilidad. Para que una persona se le reproche, se le diga que es culpable, se le debe reprochar. Y para aquello, la persona debe conducirse en un marco de libre albedrío y además en un marco de conocer su actuar antijurídico. Ese conocimiento se llama imputabilidad. Su elemento negativo es inimputabilidad. ¿Qué es la inimputabilidad? Es, o yo tengo una alteración psíquica que no me hace, o que no puedo comprender la realidad, o en su caso, no tengo la madurez suficiente que la ley exige para ser responsable finalmente. Soy un niño o soy un loco, ¿se entiende? ¿No? Entonces, ahí hay una causa de inculpabilidad, por eso dice, cuando el instrumento obra amparado en una causa de exculpación, de inculpabilidad. Eso significa. Pero tiene que haber una declaratoria de intervención, porque varios casos... Puede ser ahí o podría ser una pericia también, ¿no? Pero generalmente, bajo la Constitución dice todos somos iguales ante la ley. La buena fe se presume, por más que sea esa persona loca, yo presumo. Tiene que haber, por eso ahí el 55 dice, tiene que haber una declaratoria de intervención que ese señor está mal, usted lo dijo, loco. Entonces ahí sí se opera el 17 de la imputabilidad. Pero también hay causa de suspensión del proceso penal cuando obviamente hasta que recupere su cordura, ¿cierto? Ese es sobreviniente. Yo trabajaría, independientemente, porque en realidad la doctrina no establece, puede ser la jurisprudencia, no conozco específicamente el otro supremo que cita acá en el doctor, pero si se demuestra que él es un inimputable en el proceso penal con pericia psiquiátrica, con todas estas cuestiones periciales, yo no veo ningún inconveniente de donde se pueda discutir una causa de inimputabilidad o semi-inimputabilidad, ¿no? En el sistema anglosajón se utiliza bastante el tema cuando el instrumento obra amparado en una causa de ocupación, porque he visto casos de relevancia en Estados Unidos donde, por ejemplo, a través de peritajes se determinaba que el autor tenía una adicción a la pornografía y es por eso que era una causa de ocupación, porque tenía esa adicción de enfermedad de los peritos, que la pornografía ya le había dañado, como se dice, brutalmente. Y en sí el veredicto era que lo absorbían. Claro, en realidad, porque a una persona se le debe reprochar un principio, ¿no? Principio de culpabilidad. ¿En qué se fundamenta el principio de culpabilidad? Primero, que todos somos libres para el bien y para el mal. Entonces nos determinamos. Pero además el principio de culpabilidad le exige que cuando yo he cometido un hecho delictivo, lo he cometido queriendo, esto es con dolo, o lo he cometido por imprudencia, por negligencia, por impericia o inobservando mis deberes de cuidado, por imprudencia, por culpa, perdón. Ahora bien, me dirán, pero ¿qué pasa si yo me drogo o que si me emborracho y cometo un delito? Hay el actio de ver en causa, es decir, cuando yo he forzado ponerme en esa situación de inimputabilidad o semi-inimputabilidad para luego alegar irresponsabilidad penal. Y el acto de ver en causa está debidamente regulado en el Código Penal. ¿Se entiende? 19 ¿Se entiende? ¿Sí? Doctor. ¿En cuál de
en esta estructura, ¿dónde clasificaríamos a los errores? Ahí acá, buena pregunta. En la culpabilidad del error de prohibición, el error de prohibición, y en la tipicidad del error de tipo. Bien, Roxin en 1963 escribe el libro Autoría y Dominio del Hecho en Derecho Penal, ¿no? Y ahí desarrolla una tesis. Fíjense lo importante de ser estricto y serio en Universidad Europea, ¿no? Porque Roxin desarrolla ese trabajo para habilitarse una cátedra para la universidad, no es que sea su tesis doctoral ni ninguna otra cosa, sino para habilitarse una cátedra, ¿no? Para participar en un concurso, eso se presenta esta investigación. ¿Y para qué? ¿Cuál era la idea fundamental? Era establecer un sistema de imputación como autor inmediato para el juzgamiento de altos mandos militares nazis. Se tenía solo antes al ejecutor directo y superior inmediato en calidad de autor inmediato, pero los altos mandos no había posibilidad alguna de hablar de responsabilidad penal y de hablar de dolo, porque ellos decían, se lavaban la mano y decían que la única responsabilidad era del ejecutor que realizó el hecho y quizá una responsabilidad de autoría inmediata del superior jerárquico, pero no así, por ejemplo, de los mandos mucho más altos, donde se tomaba la decisión plena, ¿cierto? Donde se tomaba la decisión. Entonces, Roxin desarrolla esta autoría inmediata a través de los aparatos organizados de poder y establece estos 4 requisitos que son importantes tomarlos en cuenta. El primer requisito, voy a escribirle a mi asistente para los libros ya, quizás va a haber vacío y se va a ir. Esta venía a subir de esa manera. Pero no sucede como sucede acá, creo que cada vez que hay se comete este tipo de delitos es esa por la cadena de mano. Ahora Gabriela explicamos ese tema. Sí. En este caso vamos a ver el caso de El primer elemento es el poder de mando en el aparato organizado del gobierno. Tiene que comprobarse, dice que el hombre de atrás forma parte de esta organización, parece. En otras palabras, tiene que haber toda una estructura organizada con poder de mando. Es posible, un gobierno puede fácilmente, es una estructura organizada, el órgano ejecutivo, por ejemplo, es una estructura organizada que tiene poder de mando, pero que su poder de mando se debe someter a los mandatos constitucionales y a los mandatos de ley. Pero sí es una estructura en sí organizada con poder de mando. Entonces, el primer requisito del poder de mando. Tiene que comprobarse que el hombre de atrás forme parte de una organización. ¿Quién debe formar parte? El hombre de atrás. Luego, el apartamiento del derecho. Estas personas que forman parte del aparato organizado de poder y tienen poder de mando son personas que actúan fuera del marco de la ley, fuera del sistema jurídico, totalmente ilícito. Este requisito es una obviedad, ¿no? Porque quien comete delito obviamente actúa fuera del marco legal, ¿no? Fuera del marco jurídico. Y luego, el tercer requisito es que los ejecutores sean fungibles. ¿Qué significa que sean fungibles? Que sean intercambiables. Si alguien se niega a realizarlo, es sustituido por otro.
Esa es la fungibilidad. En la época nazi, por ejemplo, sí había la orden de exterminar, torturar o asesinar a los judíos, de cometer genocidio, y había unos soldados y uno se negaba, pues era intercambiable, entonces venía otro que quería realizarlo o que no ponía ningún reparo en realizarlo. Y luego, el cuarto, este es muy subjetivo, es la predisposición del autor material al hecho. Eso, ¿no puedo borrar esto para explicar? Sí. Entonces, resumiendo, tenemos un aparato organizado de poder que tiene poder de mando, que opera al margen del derecho, que utiliza para la realización de sus actividades distintas ejecutores fungibles, pero esos ejecutores, estos de acá, deben tener una predisposición de realizar el hecho. ¿Qué significa esto? Que si le dicen al policía o al militar nazi que asesinen a judíos, no ponen ningún reparo, aceptan las consecuencias jurídicas de la realización del hecho delictivo. Esa es la predisposición, están predispuestos, a pesar de que ese hecho ilegal que viola un bien jurídico, que quita la vida, ellos están predispuestos a realizar ese hecho. ¿Se entiende? Ahora, vamos a criticar esta teoría. ¿Bien? Jacobs es un enemigo, el profesor Jacobs, de la autoría mediata en aparatos organizados de poder. Él no la acepta. ¿Por qué? Porque dice, a ver un momentito, hay una estructura de mando, hay un aparato organizado de poder. En el aparato organizado de poder funciona en base a rol, ¿cierto? Cada quien distribuye el rol. El apartamiento del derecho es una obviedad. Y comete delito se aparta obviamente considerablemente el derecho. La fungibilidad de los ejecutores y la predisposición material al hecho, ¿qué significa? Que si yo tengo predisposición a cometer el hecho y soy responsable penalmente, no puedo ser autor, no se puede decir que hay una autoría mediata, sino que hay una coautoría o hay una instigación. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque la característica, y esto ya lo defiende así a ultranza, la característica de la autoría mediata es que el ejecutor inmediato es irresponsable penalmente. Porque si no, no podemos distinguir, o sea, no hay una diferencia entre instigador y coautor. ¿Por qué? Porque en la autoría mediata por aparato organizado de poder es responsable el autor mediato y es responsable el ejecutor. No sé si me van a entender. Se lo explico. En la autoría mediata por aparato organizado de poder es responsable el autor mediato como el que ejecuta. Entonces, Jacob se pregunta, pero a ver, entonces diferenciame de la coautoría de la instigación, porque la coautoría son también los dos responsables y en la instigación también son los dos responsables. Entonces, si queremos verdaderamente diferenciar, dice Jacob, y no construir esto que está muy bonito y todo es académicamente muy interesante, podemos trabajar perfectamente o con la coautoría como la instigación y no con la autoría mediata por aparato organizado. Pero lo cierto es que esta teoría ha servido, les comento ahí, en Argentina para el juzgamiento de los militares en la época de dictadura, sirvió, y me comentaba un profesor que yo tuve en el doctorado ahí en la Universidad de la UBA, que escribía sobre el tema del nazismo y del exterminio de los judíos, que en el juicio a los militares recién se había hecho la traducción del libro.
Bueno, recién había salido, sí, recién se había hecho la traducción al libro, ¿ya? Y para que funden doctrinalmente la condena, las víctimas y los abogados de las víctimas ofrecen como prueba el libro de Roxy, con una teoría que era perfectamente aplicable al fundamento de los altos mandos militares en época de dictadura argentina. Luego, esto demás se aplicó en Perú con Fujimori, ¿cierto? En Perú. De hecho, hay un libro, cuando sale la sentencia de Fujimori, hay un libro que lo publica Editorial Ara, que yo lo tengo, publico de esta manera, donde los mejores penalistas del mundo, los mejores doctrinarios, autoría mediata del caso Fujimori, escribe Jacob sobre la sentencia de Fujimori, escribe Roxin, Cayambus, Verschudeman y varios, Percy García Cabero, entre otros conocidos. ¿Cuál sería la autoría que le dieron a Fujimori? Autoría mediata a través de los aparatos organizados del poder. A la autoría mediata. Pero, y otra cosa más, ¿por qué se le critica la autoría mediata a Fujimori? Porque a Fujimori le condenan por asesinato como autor inmediato en aparato organizado del poder, como asesinato, por asesinato. Y Jacobs escribe así como 8 hojitas, tiene ahí esas 8 hojitas, lo destroza la sentencia. ¿Cómo vas a condenar por asesinato en aparato organizado del poder cuando es posible que Fujimori hubiese dado la orden de realizar una determinada intervención porque era el comandante general de las Fuerzas Armadas y todo aquello? Pero esa orden, el control de disparar o no disparar, de matar o no matar, lo tiene el soldado, no lo tiene el presidente de la República. Entonces, lo que vos tenés que hacerle no es meterle la autoría de aparato de poder organizado, sino la infracción de deber. ¿Cuáles han sido construir si quieren una coautoría, una instigación o una autoría, pero en función a los deberes constitucionales que el presidente Fujimori tenía en función de ser comandante general de las Fuerzas Armadas? Entonces, esto es muy bonito para la academia, pero a veces es muy subjetivo, muy subjetivo. Profesor, por ejemplo, en esa institución no hay el reconocimiento de la cadena de supuestamente de mando, que acá, por ejemplo, cuando ha ocurrido la situación como esta que hemos vivido los comandantes o los militares. Caso Chaparina. No, aquí le pidieron primero una carta que ordene por escrito la orden que iban a dar a ellos si querían salir a la calle y nadie se registró, ni uno de los ministros, ni el presidente tampoco. Entonces, en esa situación, cuando van estos comandos extras y entran y matan a medio mundo, porque hubieron mucha gente que se rindió, que igual lo mataron, como eran puros, ¿no? Para Castillo. Entonces, hay un rompimiento de la cadena de mando. Ya supuestamente, si el presidente le había dado la orden, y los otros hicieron lo que no debieron hacer, porque a no ser que la orden haya sido matar a todo el mundo. Claro, el problema es ese, ¿no? Hasta dónde una orden, que además en muchos casos es verbal y en el ámbito político, puede servir para fundamentar responsabilidad penal. Ese tema del rompimiento de la cadena de mando es interesante, la verdad que. Pero aplicando la teoría, ¿verdad? Aplicando esta teoría, tuviera la culpa el policía, porque el caso Chaparín se ha ido a los estados judiciales, dijeron que se rompe la cadena de mando, y donde los policías aciertan y sin ir han empezado a disparar y generar derechos, torturarles, etc. Y ahí el ministro dice, yo no ordené, el otro no ordené, entonces ¿quién ordenó? Claro, ¿no? Entonces, analizando esta autoría inmediata, obviamente tuviera que entrar pues esto y tener... Claro, pero en el tema de las cadenas de mando y las posiciones jerárquicas hay una posición de garante, ¿no? Porque cada superior jerárquico tiene deberes jurídicos respecto a sus inferiores y por tanto deberes de control. Entonces, no sé si me van a entender. Sí, pero analizando los elementos nos dice el poder de mando. El poder de mando, obviamente, el coronel, el ministro, vayan, hagan esto. Sí, ahí sí, claro. ¿No? O sea, todo habla, obviamente que esto si analizamos es subjetivo, cierto, pero sí esos elementos te dan matices de que efectivamente hay una orden y entonces hay una autoría inmediata. Sí. ¿Dónde vayan?
Bueno, ahora vamos a la coautoría. La coautoría comete conjuntamente el hecho y hay un dominio funcional del hecho. Hay un dominio funcional del hecho. Y Roxin para la coautoría establece 3 requisitos: decisión común del hecho, aportación objetiva e intervención de la fase de ejecución. Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque si hay una imputación, acusación o sentencia para preparar nuestro recurso o nuestro incidente de unidad, hemos de exigir una fundamentación fáctica, política y probatoria en el marco de esta exigencia, ¿cierto? Entonces, si nos dice coautor, bueno, entonces fundamente si ha habido dominio funcional del hecho. Y el primer elemento, decisión común del hecho. Todos quieren cometer el delito. Ese es el primer punto de partida. En la coautoría hay un dolo de tal magnitud que todos han resuelto de modo conjunto cometer el delito. Luego, otra segunda característica, no hay relación de subordinación. Todos iguales. Se trata de una relación horizontal. La coautoría solo es dolosa. Entonces, no hay una relación de subordinación. No hay, ¿cómo se explica esta relación de subordinación? Porque si hubiese una relación de subordinación, entonces estaríamos hablando en puridad de una autoría y de una forma de participación, que podría ser complicidad perfectamente. Justamente lo que decanta, lo que legitima que sea coautoría es la relación horizontal, la no relación de subordinación. Luego, un tema importante en la coautoría, que la coautoría solo es dolosa. Vale decir que si en algún caso nos llega ahí un fiscal trasnochado o un juez que nos dice lo sentencio por homicidio culposo como coautores, no hay eso. ¿Ya? ¿Se entiende, no? O por lesiones culposas como coautor, no hay eso. Porque no hay coautoría culposa, sino solo dolosa. Otra cuestión, en las formas de participación, en los delitos imprudentes o culposos, no hay participación criminal, solo hay autoría en los delitos culposos. ¿Se entiende? Soy solo autor y solo autor. ¿Se entiende, no? Sí. Y eso es incluso la propia redacción de la forma de participación criminal. Entonces, en delito imprudente no hay participación criminal, otro aspecto importante que puede ser impugnado por defectos absolutos. El otro requisito, aportación objetiva. Cada uno se reparte una acción esencial para la comisión del delito. No es posible sustituir a alguno de estos autores. Otro aspecto medular de la coautoría es que nos repartimos roles, funciones, trabajo. Hay una división de trabajo. Pero esa división de trabajo es de tal magnitud, tal importancia, tal trascendencia, que si somos los tres los que vamos a cometer el delito en coautoría y Jerry Rojas se sustrae de cometer y de participar en ese hecho delictivo, el hecho no se realiza. Por eso es coautoría. Sin la presencia y sin la participación como coautor de Jerry, no hay realización del hecho delictivo. Y esa es la diferencia entre el carácter esencial del coautor y el carácter accesorio del partícipe, del cómplice. Porque si mi aportación no es esencial, yo no soy coautor. Yo voy a ser coautor sin participación esencial. Y luego, intervención en la fase de ejecución. El coautor necesariamente debe tomar parte en la ejecución y solo de esta manera adquiere la posibilidad de ser insustituible. Lo que Roxin nos está diciendo acá es que en el momento no solo de los actos preparatorios, el coautor debe intervenir, sino fundamentalmente en el momento de la ejecución. Solo cobra vida, de alguna manera así, la coautoría cuando los coautores intervienen en la fase de ejecución. ¿Bien? Estos serían, para que vayan apuntando, los 3 presupuestos de Roxin. Vamos con los llanos.
Pero le llama, podrían llegar, dos cuestiones: que la aportación sea esencial y que haya un reparto de roles o división de trabajo. La aportación esencial, la cuota individual es insustituible, sin la cual no es posible que se ejecute el hecho. Y el reparto de roles, que es una cuestión ya manifiestamente obvia, ¿no? Los aportes individuales y en conjunto realizan el plan de ejecución. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre Roxin y Jacobs? Que para Jacobs no solamente puede haber coautoría solo en fase de ejecución, sino también es posible la coautoría culposa. Y la otra es dolosa. En la otra es dolosa. Ahora, yo acá no le sigo a Jacobs, yo creo muy difícil construir una coautoría culposa. ¿Ah? Culposa es que sería hilar muy fino una culpa consciente que ya más raya en el dolo eventual que la culpa consciente, ¿cierto? Por el acuerdo previo. Entonces, esto descártenlo de la posible, la coautoría culposa ya hilar muy fino y para eso prestamos y tampoco nos vamos a entender. Nos quedaremos con la aportación esencial y el reparto de roles y división de trabajo. Bueno, ahora vamos a un tema harto importante: la autoría en los delitos de infracción de deber. Vamos a avanzar un poquito aquí y aquí nos vamos a quedar, ¿ya? Estamos cansados por hoy. Mira, esto por dónde está. Bueno. Ya venimos. ¿Cuántos libros son? Creo que eran dos. No sé quién más le faltaba. No para. Tres libros. Porque dice que está por entrar a dar examen y si eran solo dos libros lo puedes dejar mañana acá y lo recoge. ¿Sí? Perfecto, entonces le digo que lo deje mañana. En los delitos de infracción de deber, pues como lo hemos indicado, se trata de instituciones negativas e instituciones positivas. Vamos a desarrollar esta parte de acá. Y acá nos quedamos con la característica en los delitos de infracción de deber es que solo se admite autoría. ¿De quién? Del obligado, del portador del obligado portador del deber. Por ejemplo, si el tipo penal dice el servidor o servidora pública, solo puede ser autor del servidor o servidora pública. Esto nos obliga a distinguir a dos sujetos en este ámbito: el intraneus, ¿han escuchado una vez esa palabra? Y el extraneus.
¿Quién es el intranus? Delito especial, el servidor público, el portador del deber. ¿Y quién es el intranus? ¿Quién es el extraño? Es el que no tiene esa cualidad, esa conducta, esa característica que el tipo penal exige, pero que ayuda o colabora para la realización del hecho delictivo. Esa es la diferencia. Ahora la pregunta está, ¿puedo yo? Estas preguntas se las hago a ustedes. En un tipo penal especial, un delito de infracción de deber que dice servidor público. Le voy a poner un ejemplo. Acá el doctor Agapito Alquilía ha sido juez, ¿no es cierto? Y supongamos que conoce a Enrique, que es mi asistente, que es un tipo brillante, muy estudioso, y le dice, mira, no te voy a poder ayudar o colaborar para que te designen mi auxiliar o mi secretario, pero vení a ayudarme, porque vos sabés algo de derecho penal y haceme los borradores de resoluciones judiciales. Que esto ocurre. Lo que llaman supernumerarios. Los supernumerarios, en la realidad, ¿no? Entonces él va y aparece ahí un abogado esto atrevido, ¿no? Ahí gritoncito. Y un día va y lo humilla, ¿no?, a Enrique. Y Enrique dice, es mi oportunidad de destrozarlo a él. Entonces, le confía acá el doctor Agapito Alpire que le haga una resolución. ¿Ya? Enrique, con un manifiesto dolo, agarra y incorpora hechos que nunca se debatieron. ¿Ya? Además, incorpora aspectos de normas jurídicas que nada tienen que ver con el hecho objeto del juzgamiento y saca una resolución que es manifiestamente contraria a la ley. La hace la resolución. El doctor Agapito Alpire tiene una montonera de cosas que hacer, dice imprimímelo y firmamos y lo firmamos. La pregunta es ahí, ¿cuál sería la participación de Enrique si tiene o no tiene responsabilidad penal porque es un extraño? ¿Y cuál sería la responsabilidad penal del doctor Agapito Alpire, que es un extraño que es portador de un deber institucional? La responsabilidad. No puedo yo. La responsabilidad. Por eso solo hay el tema de autoría en los delitos de infracción de deber y en muy contadas excepciones se admite una participación. ¿Bien? ¿Alguna pregunta acá? Doctor. O sea, no tiene hay una situación en materia administrativa que se llama el acto administrativo, que no es considerado perfecto, porque de acuerdo a la doctrina del derecho administrativo, el acto administrativo puede tener cualquier formato, ¿no? Y lo esencial en esto es de que cause efectos en los derechos del administrado, ¿no? Entonces, si una secretaria o otro servidor emite una orden, por ejemplo, para la desvinculación de un trabajador, ¿no?, y esta se ejecuta con esa simple orden de la secretaria, es un acto administrativo, sí defectuoso, pero en sí es un acto administrativo, ¿no? En realidad, la desvinculación solamente tiene la atribución de desvincular la MAE, ¿no? Pero por este acto administrativo que no tiene todas las condiciones, entonces se está limitando, se está afectando sus derechos de ese trabajador, ¿no? Entonces, en ese su análisis que nos está indicando, podría haber este intraneus y el extraneus, ¿no? A ver, la concepción del intraneus y extraneus solo la podemos entender a partir de los deberes institucionales, ¿no? Para mí, obviamente, no tiene culpa, ¿no? Porque él, como se dice en la de comedia, se habla de ¿qué culpa? Servidor público, principio de taxabilidad. La servidora o el servidor. El servidor no. Entra la ley, no la ley. Sería el 122 de la Constitución, son números de Ahora le hago una pregunta, hasta va a ser pregunta de examen, mi hermano. El Código Penal boliviano
admite que pueda penarse, que pueda castigarse a un extraños como partícipe criminal en un delito de infracción de deber, un delito especial, ¿sí o no? En corrupción, sí. El artículo 5 dice textual: quien recibe recursos del Estado se somete. ¿Por qué? Una obra como un coliseo, se le ha dado dinero, no ha cumplido. Entonces él está afectando económicamente. Pero No es funcionario público. No, pero con el 5 dice, perfecto. yo creo No dice el servidor público, sino de personas quienes reciben pero esa es recursos una del Estado. definición de corrupción. O sea, por ejemplo, yo creo que acá en Bolivia hay un equívoco mayúsculo, porque no es la parte general de una ley la que no determina el tipo de autor, sino es el tipo penal en concreto. El tipo penal, si dice servidor público, es solo servidor público, es autor solo el servidor público. Es como lo hacen en la FELCB una vez, de aventurero en un caso de FELCB, y donde denunciaban a pero el tipo penal solo decía que era la víctima mujer y lo metían como víctima hombre, ¿no? Y se agarraban de un artículo específico de la parte general de esa ley y no del tipo penal especial, para decir que ámbito de aplicación de la ley, ¿no? Se agarraban del ámbito de aplicación de la ley para decir que el tipo penal, a pesar de que exigía la cualidad de ser mujer, que es una cualidad, un elemento normativo del tipo penal, o sea, eso se iría y podía ser hombre. Yo creo que los delitos de corrupción o vinculados, si el tipo penal exige servidor público, el autor solo puede ser servidor público. Ahora, ¿puede ser el partícipe un particular? Sí, en virtud de la regla del artículo 24 de su última parte del Código Penal. Si ustedes leen, si alguien puede leerlo, el artículo 24. El 13 ter mismo lo indica. El 13 ter dice: el que actúe como administrador de derecho o de derechos de una persona jurídica o en nombre o representación legal, ¿no? Entonces yo empecé a Juan, puedo. 24. Dice, fíjense, en la última parte, faltando en el instigador o cómplice, ¿qué falta? Especiales relaciones, cualidades o circunstancias personales que funden la punibilidad del autor, la pena se definirá conforme al artículo 39. En otras palabras, está diciendo, en tipos penales especiales de infracción de deber, hay una pena rebajada, pero solo te puedo castigar como partícipe, como instigador o cómplice, pero no como autor. Sí. Por eso está inclusive la sistematización en la ley 04, en el artículo 24 mismo, establece para el servidor público exclusivamente, y los otros los vinculados, que Sí. obviamente puede ser personal. Bien, vamos a parar acá, ¿está bien?